y el ministro que el domingo va a tener una tremenda responsabilidad, el orden público del país, nos acompaña. Señor ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, buenos días. Julio, muy buenos días, me alegra escucharlo y un saludo muy especial a quienes también nos escuchan. Ministro, a esta hora lo escuchan en todo el país, en todas las emisoras de Caracol y afiliadas. Usted ha expresado que tiene indicios y preocupaciones que puedan generar las elecciones del domingo. Escuchamos cómo desde Bucaramanga nos contaba nuestro corresponsal que ya identificaron las autoridades puntos de almacenamiento de llantas, por ejemplo. Y hay preocupación en las principales ciudades. Pero usted dice, tengo serios indicios. ¿Eso qué quiere decir, general? Julio, me refiero a un mapa de análisis de riesgo electoral que hizo nuestra Policía Nacional, en el cual integró la información de más de 15 entidades y analizó más de 200,000 datos para concluir cuáles son los principales riesgos que tendríamos en esta segunda vuelta. Y al igual que un partido de fútbol, crece más la emoción e intenta anular la razón. Ya no tenemos 13 candidatos, sino solamente dos candidatos. Y algunos simpatizantes radicales, no un grupo criminal, sino algunas personas, y lo hemos visto en redes sociales, están generando y tienden también a promover un lenguaje que no ayuda para nada a mantener las elecciones tranquilas. Y frente a ellos se determinaron algunas ciudades, dentro de esas está Bucaramanga, que precisamente ahorita voy también para allá, Cali o Bogotá, que ayer estuve reunido con el alcalde, para analizar cómo estamos nosotros organizados frente a ese riesgo. Aquí la clave es, sí, reconocemos los riesgos, pero tenemos una capacidad estatal para mitigarlos. El mismo procurador lo dijo, que las elecciones pasadas han sido las más seguras, las más, de alguna manera, tranquilas de los últimos 30 años, y esperamos que sea así el próximo domingo. Frente a ello es clave dos elementos. Por un lado, la prevención, y por otro lado, la atención. En la prevención es mantener la calma. La gente se preocupa de que le van a robar tal vez los votos, dicen, es uno de los argumentos. Pero aquí es clave recordar que 1.200.000 personas diferentes a la fuerza pública van a estar cuidando los votos. Testigos electorales 374.000, jurados de votación 850.000, y el resto de personas son de la Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo. La otra línea es atacar la desinformación. Y escuchaba la ley que están tramitando allá en los Estados Unidos, y sería muy interesante traer ese tipo de prácticas también aquí en Colombia, que incluso cuando estuve en Francia hablando de cómo ellos combaten la desinformación, crearon un grupo anti-desinformación, y me decían, una de las claves pues es informar antes. Y aquí la motivación es también a informar antes. Y por último tiene que ver con un tema de inteligencia que estamos adelantando para evitar que lleguen a afectar estas elecciones. Sí, señor ministro, pero justamente hablemos de ese último punto que usted menciona, la inteligencia. ¿Qué tan real es ese riesgo, teniendo en cuenta mensajes que han enviado algunos líderes políticos y otras voces, anticipando que podría complicarse la situación de orden público después del resultado, que podría haber desmanes, disturbios? ¿Eso está identificado ya por la inteligencia? ¿Qué tan cierto es? Es básicamente relacionado con lo que uno encuentra principalmente en redes sociales o en algunas comunicaciones, pero que hayamos encontrado a través de inteligencia algún grupo que se esté organizando a nivel nacional, no lo tenemos. Sin embargo, en este ambiente tan volátil, cualquier desinformación puede activar una turba, como lo que ocurrió hace unos pocos días. Permítame colocar ese ejemplo, con un americano que dijeron que estaba cometiendo un abuso sexual con un menor de edad. Y eso elevó los ánimos y, mejor dicho, casi le causan algún daño. O lo que pasó en Gamarra, Cesar, en el 2023, donde una desinformación generó que se quemara una registraduría, que muriera una persona y otras más quedaran heridas. Frente a ello, estaremos nosotros contrarrestando esa desinformación
pero también Sí. promoviendo que nos den argumentos para llevar a esas personas a la justicia. El delito de constreñimiento, de corrupción al sufragante, y de este último, que es la perturbación de un certamen democrático, da cárcel entre 4 y 9 años. Sí, Eso ministro. no puede pasar impune. Si una persona está promoviendo eso, que nos ayuden a fortalecer todos los argumentos y llevarlo a la justicia para que tenga que responder por ello y se garantice que las elecciones sean libres, transparentes y seguras. Sí, ministro, pero dentro de ese análisis, dentro de ese mapa de riesgos que ustedes tienen y los comentarios en redes sociales, ¿han identificado, por ejemplo, puntos en Bogotá, en la capital del país, en el sur, en el norte? Sí, si comparamos también el mapa de riesgos electorales que hicimos para el 31 de mayo y lo comparamos con el 21 de junio, los municipios o los lugares pasaron de 70 a 94. Es decir, se eleva, y es lógico, pues se eleva las emociones, pues también son solo 2 candidatos y tenemos que desplegar las capacidades, Y lo que se ha identificado ha sido las ciudades grandes, capitales, como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, y aquí en Bogotá se han identificado algunos puntos en Suba, en Fontibón, en Engativá, en Ciudad Bolívar, y por ello fue que ayer estuvimos también en Ciudad Bolívar con el señor alcalde. Pero aquí la clave siempre será prevenir, prepararnos, enfocar un pareto, el 80% del esfuerzo en la prevención, y es lo que estamos haciendo, y un 20% ya en la respuesta. Y en ese 20% de respuesta, pues es también para asegurar que todos los servicios públicos funcionen sin ningún problema. Recordemos los datos del 31 de mayo, el 42% de los posibles votantes no votaron. Eso nos muestra que el país sigue funcionando. Y después de que uno deposita el voto y espera los resultados, pues el país sigue funcionando, y antes y durante y después. Y acá en Bogotá dijimos, oiga, aquí 1 de cada 4 votantes está aquí en Bogotá. Es la mayor cantidad de población de votantes. Sí. Y por otro lado tiene la infraestructura crítica electoral y centros del poder que hay que proteger. Sí, ministro, el director de la policía habla de 49 puntos identificados, 13 ciudades en el país donde podría existir un riesgo de alguna clase de desorden producto de los resultados del domingo. ¿Ustedes en esos puntos específicos han planteado estrategias para anticiparse a lo que pueda suceder? Sí, señor. Y la estrategia tiene 2 componentes, uno de la prevención y otro de la atención frente a lo que pudiera ocurrir. De la prevención es motivar mantener la calma, que la gente salga masivamente a votar temprano, que después de depositar el voto espere en la casa los resultados, porque se está protegiendo el voto no solamente físicamente, sino también cibernéticamente. Por ello fue que creamos un plan de contingencia y activamos los PMU 5 días antes de las elecciones. Regularmente se hacen o el día de las elecciones o un día previo. Esta vez lo activamos 5 días antes. También en esa prevención es atacar la desinformación, es informar previamente, articular toda la capacidad de inteligencia y motivar que nos den información a través de la línea 157. Hasta 50 millones de pesos de recompensa por delitos para contrarrestar delitos electorales, 200 millones de pesos para evitar atentados terroristas, hasta 1.000 millones de pesos para evitar cualquier atentado a algún candidato. Y por otro lado ya es la atención del evento. Entonces dijimos, tienen que hacerse unos ejercicios de revisión de qué pasaría frente a este evento, cuáles son, ya se priorizaron los puntos, ya se focalizaron, ya se están revisando algunos ajustes de qué capacidad diferencial hay que poner en este lado, en este otro lado, de tal manera que podamos tener una respuesta inmediata. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, que también se está haciendo en otras ciudades, hay una mesa técnica de servicios donde están las empresas privadas y públicas que brindan los servicios del agua, de la luz, etcétera, para que si ocurre algo se pueda responder rápidamente. Y le vamos a mandar al ministro un documento que nos acaba de llegar que le puede servir de ayuda, que es del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Ellos hicieron un mapa de advertencia de la primera vuelta y coincidieron en muchas cosas de lo que se pudo registrar por parte de las autoridades. Y ahora hicieron el mismo mapa, pero le sumaron sitios en donde
la gente usa expresiones como toca pedir permiso, aquí mandan otros, o mejor no hablar. Y citan a Cartagena del Chairá, el Tambo, Anorí y la ciudad de Barranquilla. Pero donde registra el mayor problema el estudio es en el litoral pacífico. También, por supuesto, en el Catatumbo y en la frontera con el Orinoco y el Amazonas. Le vamos a hacer enviar el estudio inmediatamente al ministro, que estoy seguro que le va a servir. Juan Pablo. Señor ministro, aprovecho que lo tenemos en línea para preguntarle sobre algo que nos dijo el ministro del Interior del Ecuador hace un par de días en conversación con 6am de W de Caracol. Y es que hablamos sobre la situación de la frontera y nos dijo, por un lado, que él ha hecho recorridos en la frontera colombo-ecuatoriana y no hay presencia de hombres del ejército o presencia de la fuerza pública colombiana en el lado de frontera nuestro. Pero además señaló que lo que él nota es una falta de voluntad política para combatir a los grupos que se dedican a las economías ilegales en esa zona del país, porque aunque tenemos una gran policía, dijo él, no hay voluntad política para contener a esas personas. ¿Cuál es la realidad de nuestra frontera? ¿Qué opina de lo que dijo el ministro? Ese tipo de declaraciones que han mencionado, la verdad, uno lo dejan asombrado, porque dice, ¿cómo es posible que mencionen tantas cosas diferentes a la realidad? En algún momento dijeron que habíamos ordenado retirar la tropa de allá. En temas de relaciones internacionales las maneja el señor presidente de la República. Diría en este caso que las relaciones en términos de seguridad, de relación entre fuerza pública de Colombia y Ecuador es muy fuerte. Allá tenemos desplegados más de 15.000 hombres en esos dos departamentos, capacidades aéreas, blindados, buques, que ha permitido que en la región de frontera, tanto en los departamentos o en las provincias, en este caso Ecuador, que son fronterizas, se haya reducido el homicidio. Y allá en Ecuador lo que han encontrado los criminales es una facilidad para poder traficar. Y esa facilidad para poder traficar y relacionarse con otras estructuras criminales, que muchas de ellas son mexicanas, pues duplicó prácticamente la tasa de homicidios allá en Ecuador. Además que coincide que es el doble de la tasa de homicidios que tenemos acá en Colombia. Allá en esa zona hemos desplegado operaciones muy fuertes donde también tenemos priorizado el reemplazo de la sustitución de los cultivos ilícitos. Aquí en Colombia, durante estos 4 años, se contuvo ese crecimiento de los cultivos ilícitos y comenzó una reducción en los últimos 8 meses de 14.000 hectáreas, donde la mayor reducción se está haciendo allá en límites con el Ecuador. Por otro lado, cada 50 minutos destruimos un laboratorio de coca, pero algunos dicen, aquí está inundado Colombia. El 99.8% del territorio colombiano es libre de cultivos de coca. También se ha incrementado la lucha contra las drogas en la incautación, 3.300 toneladas, que eso equivale a la suma de los 3 gobiernos anteriores, y así la afectación a grupos criminales. Pero hablando aquí también de qué tan importante es esa relación con Ecuador, sí, y que más bien nos unamos para afectar los criminales y que no pierdan las naciones, es la reciente captura que hicimos con alias Javi, hermano de alias Fito, el más buscado de Ecuador. Y así hemos capturado muchos que han intentado venir aquí a Colombia a buscar refugio. Y no, aquí no se tolera ello. En marzo también capturamos a alias Lobo el Menor, que tuvo participación con el asesinato de un precandidato, sí, un candidato presidencial allá en Ecuador, del señor Villavicencio. Sí, señor ministro, a propósito de las elecciones y de la seguridad, se ha dado una noticia que registramos y que por supuesto es muy importante, y es el tránsito a la vida civil que inician 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El gobierno decidió suspender las operaciones militares para poder permitir que se diera este hecho que es importante en la política de paz. Sin embargo, hay una preocupación en el departamento del Putumayo porque se suspenden esas operaciones militares y sobre todo, ministro, porque en ese departamento operan
otras estructuras y estamos en un momento en el que podrían estar en riesgo quienes ejerzan su derecho al voto el domingo por la injerencia de estos grupos ilegales. ¿Cuál es la situación en el Putumayo y cuándo se va a restablecer entonces la actividad de las fuerzas militares y las operaciones en este departamento? El decreto que se expidió es para una suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares que se termina esta noche, a medianoche. Y duró solamente 6 días mientras ocurría el tránsito en un corredor y se concentraban allí en la SUD, que ya están los integrantes de ese grupo criminal. Y también está ahí la fuerza pública desplegada en los diferentes anillos de seguridad. La orden es actuar con total contundencia contra estos grupos. La SUD es algo supremamente pequeño, es muy pequeño, son apenas unos metros de largo y de ancho que no afectan para nada la seguridad de las otras personas. Y alrededor de ello, la orden es actuar con total contundencia contra esos criminales. Nunca hemos suspendido las operaciones. Cada 20 horas tiene la fuerza pública un combate contra estos grupos. 16,000 integrantes de estos grupos se han neutralizado en estos 4 años de gobierno. Incluso hemos empleado el bombardeo. 24 bombardeos hemos hecho y por alguno de ellos tuve también una moción de censura. Pero aquí el mensaje es: nunca hemos parado y la orden es nunca parar en afectar estructuralmente esta amenaza, acompañada de una solución integral del gobierno, porque el narcotráfico, la minería ilegal, es un problema económico y no se puede solucionar solamente con armas. Tiene que reemplazarse esa economía ilegal por esa legal. Pero la gente del Putumayo y de toda Colombia debe estar tranquila de que estaremos protegiéndolos, actuando con todas las capacidades para que puedan vivir tranquilamente. Ministro, hay graves denuncias de constreñimiento por parte de estructuras armadas ilegales en la zona de la cordillera aquí en el departamento de Nariño. La gente tiene mucho temor porque prácticamente pues está siendo obligada a votar el próximo domingo so pena de ser multada incluso. ¿Cómo se está contrarrestando estas acciones? Este riesgo, tenemos una capacidad para contrarrestar todo lo que puede afectar la democracia. Y en este caso no hay que criminalizar el voto ni tampoco subestimar la amenaza. Respecto a criminalizar el voto, me referiría más bien a la opinión de terceros, a la misión de observación electoral, que es una institución independiente del gobierno y los partidos, donde ha dicho claramente: no existe una correlación directa significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión de los votantes. Y también otros estudios que dicen que generalmente la gente que vota allá casi siempre lo hace por el mismo partido. Y por otro lado, no hay que subestimar la amenaza. Y frente a ello estamos actuando para neutralizar a aquella persona que llegue a estar constriñendo, y lo haremos con total contundencia. La MOE ha dicho que alrededor de unos 19,000 votos tuvieron un comportamiento donde hubo 100% de votación, ya sea por uno o por el otro candidato. Esos 19,000 votos de los 24 millones de votos que hubo prácticamente nos muestran que el 99.92% de los votos en Colombia son libres de esa llamado a atención que nos hace a revisar por qué votó la gente solamente por eso. Pero acá no podemos criminalizar el voto. Miren ustedes el mapa electoral como quedó el 31 de mayo, donde decían: aquí están obligando y va a ganar este candidato. Ganó fue el opuesto. En algunos casos lo hizo por gran diferencia. Acá el decreto 612 invita a que no lleven celular, no pueden tomar fotografías del voto. Eso ayuda a proteger el voto de cada una de las personas que participan en las elecciones. Sí, ministro, permítame cambiarle de tema porque hay un asunto que pues preocupa mucho dentro de los celadores, vigilantes del país, las empresas de seguridad y también los dueños de apartamentos y casas en conjuntos residenciales. El tema de las tarifas o de los pagos de las cuotas de administración. ¿Y por qué traigo alusión a este tema? Porque a 3 días de las elecciones se ha conocido una comunicación de la Superintendencia de Vigilancia referente a que el gobierno reduce
las tarifas que deben pagarse en las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios. Pero pues las empresas de seguridad han pegado el grito en el cielo porque dicen que pues con el alza del salario mínimo, la verdad es que podrían tener que despedir muchos celadores. ¿Usted qué puede aclararnos sobre ese tema, además de pues que se haga ese anuncio a 3 días de las elecciones? Los anuncios o las decisiones que se toman no buscan afectar o decir. Algunos dicen, por ejemplo, que por qué ahorita concentramos a esos criminales preciso antes de las elecciones. En esto veníamos trabajando meses y es la OCCP la que, digamos, tiene ese liderazgo. Pero hasta ahorita se dieron las condiciones para poder hacerlas. Y el país sigue, independientemente de si hayan elecciones o no. Obviamente se tomarán algunas medidas extraordinarias frente a unas elecciones, como es las establecidas en el decreto 612. Pero lo que dice usted es una realidad que es un contraste. Por un lado, el incremento del salario mínimo pues afecta, digamos, la capacidad de unas empresas para que paguen ese salario mínimo. Y algunas están optando por reemplazar con tecnología. Y es un impacto que se genera. La decisión que se tome al interior de la superintendencia solamente está orientada a garantizar el cumplimiento debido de las diferentes normas, y muy seguramente esto generará algunas mesas de trabajo, algunas revisiones, algunos ajustes para ajustar lo que tenga que ajustar. Pero jamás se toma una decisión pensando en afectar el servicio o afectar el libre desarrollo, el libre funcionamiento, pero sí se toman decisiones que sean acorde a las competencias y acorde a la misionalidad de cada uno. Si alguien en las redes sociales incita a la violencia, ¿es demandable? Claro que sí, Julio. La ley dice que los delitos de constreñimiento, de corrupción, de perturbación al certamen democrático da una pena entre 4 y 9 años. Entonces, es difícil a veces argumentar, y muy seguramente se tendría, con todo esto que estamos viendo de inteligencia artificial, de las redes sociales, cómo ha crecido, muy seguramente tendremos que regular de otra manera estas normas, pero es ayudar a encontrar todos los argumentos jurídicos, ya sea enfocados a esto concluya que estaba buscando perturbar el certamen democrático, o a transmitir información falsa, o a generar una afectación a todos los derechos de las demás personas, podría hacerse. Y es la intención, es que nos ayuden a dar las pruebas, a dar los elementos para poder, a través de la Fiscalía, llevarlos a la justicia, que también la Fiscalía está castigando delitos informáticos y ha desplegado dichas capacidades para contrarrestarlos. Él es el señor ministro de la Defensa. Volveremos con él el domingo, cuando estaremos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, dándole la vuelta a Colombia a través de más de 200 estaciones que ya hemos confirmado en toda la geografía. Ministro, lo seguiremos acompañando y a sus órdenes con estos micrófonos para el día domingo, cuando le deseo que tenga una jornada en paz, tranquila y controlada. Ha sido usted muy amable, señor general. Julio, usted también ha sido muy amable. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a nuestro país, y que el domingo salga todo el mundo que puede votar a hacerlo de manera tranquila, temprano, y después de eso que vayan a sus casas, esperen los resultados, y el candidato que gane, que le vaya lo mejor que se pueda. Y de parte de todos los colombianos, ayudarlo a que le vaya muy bien. Obviamente también que se ejerzan los controles debidos, pero que siempre busquemos que gane este amado país, que nos merecemos, que tengamos un mejor futuro.